En Radio Usal. En Radio Usal. La penúltima palabra. El programa cultural más ambicioso de la radio universitaria. Todos los martes a las 7 de la tarde. Comienza. Comienza. La penúltima palabra. La penúltima palabra. Muy buenas, ¿qué tal están? Estamos en Radio Usal, un martes más a las 7 de la tarde. Es 12 de noviembre para nuestros oyentes y, pues por supuesto, como siempre, agradecemos a todos que nos escuchan, siempre sea en directo o en podcast. Me acompaña mi querido Alexander Alegría, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenos días, Andrés. Alexander te iba a decir, Sí, eres mi alter ego. O buenas tardes, como quiera, siempre nos leíamos con esto, eso faltaría más. También está en la mesa Daniel Ramos, ¿qué tal, cómo estás? Buenas. Bienvenido una vez más. ¿Qué tenemos para hoy, Alexander? ¿Dónde nos encontramos? Hoy tenemos nuestro sexto programa de la temporada y nos encontramos en un sitio especial, Andrés, y además muy bien acogidos nos hemos sentido. Estamos en la Fundación CEPAIM, en sus salas, en su sede, y hemos venido aquí a grabar un programa para charlar sobre algunas cosas, Andrés. Así es, en la sede de Fundación CEPAIM en Salamanca, a quienes agradecemos que nos hayan abierto las puertas de su casa, además de, por supuesto, a nuestra querida emisora Radio Usal por cedernos los equipos necesarios. Vamos a contar de qué vamos a hablar hoy un poco, ¿no? Porque seguro que escucháis hablar más o menos a menudo de inmigración. Quizás un tema que no os preocupa o que vivís con cierta apertura. Pero también puede ser que sea un tema que os genere cierto rechazo o que incluso os enfade o que incluso os dé miedo. Este programa es para todos, para unos y otros, porque lo que es seguro que no escucháis tan a menudo es aquello que pasa más allá de las fronteras físicas y de las ideológicas. De lo que seguramente sepáis menos es de las problemáticas concretas que viven esas personas que llegan a España y de cuál es su realidad cuando se acaba el informativo. Hoy estamos en la sede salmantina de Fundación CEPAIM, ya se lo hemos comentado, que es una entidad dedicada a facilitar el pleno acceso a la ciudadanía a personas vulnerables, en especial a personas migrantes. Comenzamos. Estoy en una pecera, encerrada detrás de un cristal, y aunque hable, aunque grite, nadie me oye. Fuera hay encendidas tertulias, debates políticos, tweets polémicos, mucha manipulación y muy poca compasión. ¿De quién habla toda esa gente que yo puedo oír perfectamente y para quienes soy invisible y no tengo voz? Habla de nosotros, los inmigrantes, el único tipo de personas a quienes en este siglo es aceptable rebajar la humanidad hasta convertirnos en cifras, amenazas, instrumentos. Se defiende para nosotros lo que no defenderían para sí mismos los que opinan y los que deciden. Leyes más duras, segregación, cárcel sin delito ni juicio. Que se ahoguen en el mar, dicen unos. Que vengan y luego regresen, dicen otros. Que nos den su fuerza de trabajo y no molesten, pidiendo derechos. Que estén meses lejos de sus familias, son inmigrantes, no personas. Que sirvan para canalizar todo el malestar que provoca el neoliberalismo, piensa la derecha que nos señala. Y hay quien cree que los recién llegados tienen la culpa de todo. La subida de los alquileres, el aumento de violaciones y feminicidios, la inflación y el colapso de la sanidad. Ya son ganas de creer. Culpables hasta que se demuestre lo contrario, incluso aunque se demuestre lo contrario. Yo, dentro de la pecera, no sé cómo defenderme porque no hay defensa alguna ante quienes te niegan incluso la existencia. Millones de personas, inmigrantes y sus hijos, nos sentimos así ante el debate que desata tantas pasiones, con la voz ahogada detrás del cristal mientras hablan de nosotros sin nosotros. Escuchan la mirada de la escritora Nayat El Hachmi en El Hoy por Hoy de la cadena SER. Con sus palabras, esta escritora señala con el dedo muchas de nuestras vergüenzas como país. Hoy hablamos de algunos de esos temas, pero mientras tanto, Javier González, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Javier González es el coordinador de este centro que nos acoge de Fundación CEPAIM en Salamanca, de Convive, Fundación CEPAIM. ¿Qué te ha venido a la cabeza al escuchar estas palabras? Bueno, pues es un relato que refleja perfectamente la situación de polarización que tenemos hoy en nuestra sociedad ante un tema que parece que también causa mucha relevancia o tiene mucha relevancia porque es uno de los temas que ahora mismo más preocupa al contexto nacional.
y realmente pues que desmitifica mucho pues toda la situación que nosotros vivimos y que conocemos de primera mano de las personas migrantes. Es decir, bueno, pues que aparte de todos esos clichés y todas todos esos comentarios que se pueden usar o que se utilizan en nuestros medios de comunicación o en nuestro día a día, en cualquier encuentro que puede ser familiar o incluso pues, en cualquier taberna o bar, pues darle un poco la vuelta, ¿no? Dar un poco, tener esa visión de que son personas que están viviendo con nosotros, que están conviviendo con nosotros, que practican pues su día a día, que van al supermercado, que trabajan y que en definitiva pues forman parte de nuestra sociedad. ¿Qué se hace concretamente en este centro? Hablemos, has mencionado varias de las claves. Yo he dicho en la introducción que os dedicáis a facilitar el pleno acceso a la ciudadanía de estas personas que están en situación de vulnerabilidad en muchos casos cuando llegan a nuestro país. ¿A qué os dedicáis concretamente? Bueno, en primer lugar lo que hacemos es promover una sociedad inclusiva, cohesionada, igualitaria e intercultural, ¿vale? Y que es un poco la misión, ¿no? que facilita ese acceso pleno a los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo conseguimos eso? Pues lo conseguimos a través de proyectos que vienen financiados normalmente por financiación pública, ya sea de fondo social europeo, estatal, autonómico, bueno, todos los aspectos, incluso de diputación provincial, y los desarrollamos en áreas de intervención. Nuestras áreas de intervención son 6, que están representadas a partir de la semana que viene ya todas estas, o casi todas, en nuestro centro territorial, que van pues desde la acogida y protección internacional, van de formación y empleo, igualdad, interseccionalidad y no discriminación, el área de desarrollo rural y reto demográfico y el área de intervención con jóvenes y familias. Tenemos un área más que es el área de agenda urbana, que todavía no la tenemos presente en nuestro centro territorial, pero bueno, lo que sí dan es en respuesta a las necesidades que observamos en nuestros territorios, ¿no? En este caso, nuestra intervención es a nivel provincial, trabajamos tanto en la ciudad de Salamanca como en toda la provincia. Y en las palabras que hemos escuchado anteriormente de Nayat, se nos hablaba de que a veces no se le da voz a estas personas y que incluso personas que pueden defender lo que ellos querrían o los derechos que ellos consideran importantes, que quizás a veces no se cuenta del todo con ese tipo de realidades de las personas migrantes propiamente. Y aquí, como trabajáis con ese tipo de personas, más allá del relato político, por así decirlo, ¿qué creéis que es lo que más necesitan ese tipo de personas que acuden a vuestra fundación? Pues muchas veces lo que necesitan es que se les escuche, se les atienda, se les dé la relevancia que tienen, ¿no? Que nosotros muchas veces, y lo reflexionamos con las compañeras, ¿no? Que hay veces que sentimos que somos, pues, en un primer momento, ¿no? Una primera acogida, que también lo hacemos, somos ese respaldo que tienen estas familias, estas personas que llegan a un país de acogida nuevo donde tienen pues dificultades de idiomáticas o de otros tipos, y entonces bueno, lo que hacemos es un poco dar esa primera acogida. Creo que es un poco nuestra primera pues sí, nuestra primera acogida, nunca mejor dicho, aparte de bueno, pues luego todos los otros servicios que les ofrecemos. Y dentro de estas personas que acuden a vosotros, ¿qué tienen que hacer para acudir a vosotros? ¿Cómo un migrante en situación de vulnerabilidad que necesite vuestros servicios encuentra a Convive Fundación CEPAIN? Depende de los programas y los servicios. En el caso de las personas que están dentro de los programas de acogida y protección internacional, pues lo que hacemos es trabajamos directamente con el Ministerio de Inclusión Social y son las plazas que nos derivan desde el propio Ministerio. Otras personas con otros programas que desarrollamos pues vienen a través del boca a boca, o de algunos de nuestra difusión, ¿no? De los servicios que desarrollamos, y se ponen en contacto con el centro, con el personal técnico, y bueno, les damos un poco respuesta a las necesidades que puedan tener. Vamos a escuchar un spot publicitario que habéis lanzado hace no mucho y vamos a comentarlo un poquito. Hola, me llamo... ¡Chino! Soy de... ¡Chino!
y soy actor de ¡Chino! ¡Chino! Si miras más allá de los estereotipos, descubrirás personas. Hola, mi nombre es Alberto Joly, soy de Barcelona y soy actor de cine, televisión y teatro. Desetiqueta prejuicios, descubre personas. Desactiva el racismo y la xenofobia. Yo desactivo. ¿Y tú? ¿Qué realidades hay detrás de este anuncio? Bueno, pues es un anuncio de una campaña que sacó CEPAIN este año y bueno, pues la realidad es esa, ¿no? Que a veces cuando hablamos de migración o de personas migrantes pues no vemos más allá de, pues a lo mejor de un color de piel o de una procedencia, unos rasgos y evidentemente cuando conoces a esas personas mucho más, ¿no? Tienen nombres, tienen apellidos, tienen una historia, tienen unas necesidades como cualquiera de las personas que estamos aquí sentadas, ¿no? Y al final, pues lo que trata un poco, lo que hace esta impactante campaña de sensibilización, pues es pues visibilizar, ¿no? Estas personas, ¿no? Que tienen mucho más allá. Daniel. Sí, a mí me surge una duda y es, por supuesto, las personas que vienen aquí, acuden a vosotros, tendrán muchas dificultades, pero me gustaría saber, según lo que os han contado, si esos problemas los suelen tener más de cara a la gente con la que conviven, o sea, tema de racismo, etcétera, o más bien dificultades de carácter administrativo y de ese tipo. Sí, bueno, esos temas la verdad que me gustaría también que lo escucharais de primera mano sobre el personal técnico que trabaja diariamente con ellas y con estas personas, pero es verdad que pues a veces tienen problemas a la hora de empadronarse, a la hora de acudir a los centros de salud. Bueno, hay varios administraciones o organismos que muchas veces pues por falta de conocimiento, muchas veces incluso de la propia leyes de extranjería, pues tienen algunas barreras que limitan el acceso pleno a derechos de las personas con las que trabajamos. Pues ya que los introduces, vamos a hablar con la primera de esas áreas de intervención. El sondeo de 40dB sobre migración del mes pasado muestra que la mayor parte de la ciudadanía española cree que en España hay más migrantes de los que realmente hay. Según datos del INE, los no nacidos en España representan menos del 19% de la población, unas 9 millones de personas. No sé si os parecerá mucho o poco, o si sois de los que piensan que son demasiados, pero el hecho es que según un informe del Banco de España del mes de abril, necesitaremos 24 millones de migrantes para mantener nuestra relación entre trabajadores y jubilados dentro de 3 décadas, en 2053. Más adelante hablaremos de muchas de las preguntas que nos surgen con respecto a estos datos, pero por el momento preguntémonos dónde trabajan los que ya están aquí, en qué condiciones, con qué salarios, y para ello contamos con Nerea Gutiérrez, del área de empleo y formación de la Fundación CEPAIN en Salamanca. Nerea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te traen a la cabeza estos datos a ti? Pues que al final no conocemos muchas veces la realidad de estas personas y muchas personas se creen que vienen a nuestro país, migran a nuestro país a quitarnos el trabajo cuando esa no es la realidad. Tenemos una realidad de que las personas migradas tienen empleos precarios, salarios que no pueden mantenerse, no pueden adquirir una vivienda, vivir directamente. Entonces es una realidad un poco complicada para ellos que nosotros no conocemos. Bueno, más o menos todos los oyentes pueden tener en mente sus prejuicios o las cosas que escuchan a menudo sobre la situación laboral de las personas migrantes, pero hablemos del otro lado, de esas personas migrantes. ¿Qué expectativas tienen cuando llegan a este país en materia de empleo? Pues siempre buscando la mejor oportunidad laboral, incluso llegar a formarse, ya que muchos pueden llegar con alguna formación, pero es muy complicado homologarla aquí, o incluso hay algunas personas que no pueden llegar a homologarla, entonces tienen que buscar otra vía para poder dedicarse a otra profesión o tener algún otro tipo de formación para poder entrar al mercado laboral, y al final no pueden ejercer lo que realmente ellos han estudiado y para lo que se han formado, que para muchos igual es
pues su pasión. ¿De qué maneras los ayudáis desde Convive Fundación CEPAIM? Pues en mi caso llevo a cabo un proyecto relacionado con el emprendimiento, que la verdad siempre que tengas una idea de negocio es muy buena oportunidad, porque hay veces pues que llegamos con alguna idea y desde CEPAIM les acompañamos y les asesoramos en todo ese proceso, ya no solo a llevar a cabo la creación de un negocio, sino pues en este caso si necesitas algún tipo de formación para poder dedicarte a lo que quieres montar, también les ayudamos, les acompañamos en todos los trámites burocráticos que tengan que hacer, que al final no son nada sencillos ni para nosotros a veces entenderlo, pues para ellos a veces es mucho más complicado. Entonces les ayudamos en todo ello. También pues trabajar todo el tema de pues cómo enfrentarte a una entrevista de trabajo, cómo buscar trabajo, los portales de empleo, donde podemos mirar pues todo lo relacionado con el trabajo, básicamente. Ya has dado algunas de las pistas, pero ¿cuáles son esas necesidades de nuestro mercado laboral que están cubriendo las personas migrantes? Pues muchos empleos al final y al cabo, yo creo, no sé, muchos desde pues trabajar en el campo a las oportunidades que se le presenten. Bueno, en realidad hay muchos campos, quiero decir, como decía Nerea, las personas también traen una formación, ¿no? Y entonces, quiero decir, no podemos caer tampoco en el tópico de que trabajan en el campo, pero... A eso iba precisamente. Pero hay evidentemente, pues muchos nichos de empleo que están vacantes y que, gracias también a los servicios que desarrollamos, tanto nosotros como otras organizaciones, pues orientamos a las personas a alcanzar su mejor potencial, ¿no? Ya más si vienen con esa formación previa, pues potenciar esa formación o orientarles a aquellas nichos de mercado o nichos de trabajo, perdón, que hay ahora más por ejemplo, en concreto en la ciudad o en la provincia. Yo he estado viendo que también tenéis programas de enseñanza del español a nivel básico, ¿no? ¿En qué medida supone una barrera el problema del idioma al acceder al empleo para las personas con las que trabajáis? Por supuesto, es la primera y la gran barrera, yo creo, que tienen las personas a la hora de acceder no solo al mercado laboral, sino a la sociedad de acogida donde están viviendo. Nosotros en CEPAIM pues tenemos dentro del programa de acogida y protección internacional diferentes niveles, desde la A1 al B2, si no me equivoco. Y bueno, las personas que consiguen, alcanzan esos niveles, pues ya de alguna manera tienen la competencia lingüística que les permite poder trabajar sin problemas, ¿no? Porque al final necesitas comunicarte, lógicamente. Aparte de que hay otras personas que evidentemente que vienen de orígenes latinoamericanos que evidentemente pues no tienen ese problema. Vamos hacia una de las cosas que ha mencionado Nerea, esos programas dedicados al emprendimiento. No sé si puedes hablarnos de algunos ejemplos con los que estéis trabajando, con los que hayáis trabajado con más o menos cierto éxito. Pues ahora mismo en Salamanca este proyecto está comenzando, entonces estamos presentando el proyecto a aquellos participantes que les interesen participar en él. Caso concreto ahora mismo no tengo, pero sí que hay varias personas interesadas a las cuales pues estoy encantada de atender para ahora mismo pues ordenar las ideas que quieran llevar a cabo. Sí que es cierto que este programa se está llevando en otras comunidades autónomas como es Murcia, Zaragoza, Madrid, que sí que hay compañeros que han conseguido que alguna persona con la que hayan participado haya emprendido por aquel contacto que tenemos, por lo poquito que ellos nos cuentan. Según las memorias del año 2023, firmasteis un total de 2.000, ayudasteis a firmar un total de 2.000 contratos el año pasado, uno cada 6 horas, una cifra bastante interesante y que yo creo que va contra uno de los principales problemas en materia de empleo sobre las personas inmigrantes, que es el tema de la precariedad, ¿no? Ese gran tema que yo creo que es quizá lo que más les perjudica a ellos como personas que vienen a nuestro país.
Y yo os quería preguntar, porque, claro, hay asociaciones como vosotros, como otras asociaciones que tratan de luchar contra esta lacra, pero aún así sigue siendo un problema enorme. ¿Y por qué creéis que es? ¿Cómo creéis que se podría hacer? Quizá dar más herramientas para que las personas pudieran conocer fundaciones como las vuestras, quizá más publicidad, o cómo seguiríais intentando solucionar este problema. Sí, nosotras desde la Fundación CEPAIN, cuando hacemos mediación laboral y orientación, evidentemente, pues trabajamos tanto con la persona como con la empresa. Es decir, las personas no van solas a las empresas, o si van solas van bastante leccionadas. Es decir, les enseñamos cuáles las leyes del trabajo en España y los derechos que tiene cada persona trabajadora, y tanto es así también que hablamos con las empresas, porque es otro de nuestros trabajos en nuestros programas, para de alguna manera concienciar, ¿no? Y hacemos también seguimiento, ¿no? Cuando la persona que entra en nuestros programas siempre va a tener un acompañamiento de cara a que su acceso al mercado laboral sea con todos los derechos posibles. No sé si ya para cerrar este bloque, Nerea, quieres compartir con nosotros alguna última reflexión sobre el área que estás representando, sobre el empleo de las personas migrantes y sobre quizá algún prejuicio que romper de los que tenemos muchos. Pues que al final todas las personas, incluidas aquellas personas migradas, tienen el mismo derecho a formarse, a poder homologar su titulación y a poder entrar en el mercado laboral con las mismas condiciones que cualquier otra persona, porque son ciudadanos también. Pues muchas gracias, Nerea Gutiérrez. Avanzamos hacia desarrollo rural y reto demográfico. Cuando busques las respuestas, quizá las preguntas no sean las correctas. Y yo, que quería ser tu Mandela, pero al final de cuentas solo te hice naufragar en esta soledad. Espero que me puedas... Sí, estás escuchando La Penúltima Palabra. Y menos mal, podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Que te diga que es posible que todo vuelva a empezar. Solo ven. Que el rural de este país está descuidado, desatendido o sometido a grandes dificultades, todos y todas más o menos lo sospechamos. De qué maneras lo está y cuáles son sus problemáticas concretas, la mayoría ni las conocemos ni estamos cerca de hacerlo. La Fundación CEPAIN dedica una de sus áreas de intervención al desarrollo rural y al reto demográfico, y para contárnoslo están con nosotros Manuela Longas y Rosa María Martín. Bienvenidas, ¿cómo estáis? Gracias. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Contadnos un poco, ¿de qué tipo de situaciones hablamos cuando nos referimos a personas en situación de vulnerabilidad en el rural español? Con respecto a las personas con las que trabajamos, sí, por que supuesto. llamamos participantes, una de las mayores dificultades, trabajamos principalmente con personas migrantes, es decir, vienen desde otras realidades, de otras culturas, de otras formas de entender, de comunicar, de sentir, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que trabajar con ellos es la contextualización. Muchas de estas personas vienen también de grandes urbes, de grandes ciudades. Hablamos que vienen de Caracas, de Lima, ¿no? Y son urbanitas. Y nosotros estamos trabajando proyectos en lo rural. Lo primero que tenemos que explicar es qué es lo rural, porque hay un gran desconocimiento. Y no hay que ser migrante para ese desconocimiento. Hay muchas personas de la ciudad que no conocen lo rural. Yo me refiero a la provincia de Salamanca, es una gran desconocida. Hay muchos tópicos hacia lo rural. Imaginamos lo rural como campo, y es mucho más que campo. Hay un gran potencial. Puede haber grandes proyectos de vida en lo rural, creemos y apostamos por ello. Entonces, primeramente lo que hacemos, tenemos una larga experiencia, conocemos muy bien la provincia y esas potencialidades, sabemos de lo que hablamos. Y lo primero que hacemos es trabajar con talleres que llamamos de conocimiento del medio rural, donde explicamos, aquí está una persona, ¿no?, que participó en el último taller, y un poco empezamos diciendo dónde estamos, de qué estamos hablando, cómo son los pueblos. Hay muchos pueblos, en Salamanca en concreto 362, muy distintos. No es lo mismo un gran pueblo como puede ser un Ciudad Rodrigo, un Béjar, una cabecera de comarca, o un pequeño pueblo como puede ser el Manzano con 40 habitantes, ¿no?
Todos tienen cosas buenas, cosas malas, cosas que pueden valer o no en función del proyecto de vida que tenga la familia o la persona que se quiera plantear. Y esta es otra de las cosas que trabajamos, ese proyecto de vida. ¿Qué buscas? No todo el mundo está preparado para vivir en lo rural. Cierto, totalmente cierto. Entonces, tú te ves viviendo en lo rural, te ves viviendo en un pueblo, crees que aquí puedes tener tu proyecto de vida. También tenemos que entender que no tiene que ser un proyecto para siempre. Todas las personas cambiamos, tenemos momentos vitales muy distintos. A lo mejor durante un tiempo puedo estar aquí, mientras mis hijos son pequeños, después mis hijos crecen, quieren estudiar y ya tenemos que acercarnos un poco más a la ciudad. No tenemos coche, no tenemos hijos, hay un montón de variables a tener en cuenta y otra de las ventajas y grandes potencialidades de la forma que tenemos, creo, de afrontar, ¿no?, este proceso de asesoramiento es poner el foco en con quién estamos hablando, escucharles, saber qué es lo que quieren. Todos vienen con grandes necesidades, ¿no?, de muchas clases, y nosotros siempre decimos que no trabajamos desde la necesidad ni desde la urgencia, porque nos lleva a la toma de decisiones equivocadas. Es un trabajo que tiene que estar muy pensado, muy meditado, porque cuando haces ese cambio de nuevo a otro lugar, es una nueva migración. Y trabajamos con personas que quizás han migrado muchas veces y vienen con mucha carga y con mucha frustración, ¿no? Tenemos que trabajar desde la seriedad y sabiendo para qué. Entonces, hay personas que se plantean lo rural como un tránsito, puede ser, sobre todo para personas que a lo mejor no son hispanohablantes, que es su primer empleo, su primer acceso al mercado laboral, que tienen mayores dificultades, pues puede ser una buena ocasión para empezar a entender el mercado laboral español, empezar a cotizar, empezar a tener vida laboral, conseguir papeles que dicen ellos, conseguir permisos, ¿no? Y cuando hablamos de familias que se trasladan ahí, es encontrar su lugar. Ellos tienen que decidir que ese es su lugar. Qué importante y qué complicado, desde luego, personalizar tanto el proceso y qué trabajo tan grande os tiene que reportar. Vamos a hablar de alguno de los proyectos concretos que tenéis desde este área de desarrollo rural y reto demográfico. Me habéis hablado de alguno antes de empezar, de traslado al medio rural, de proyecto EPICAP. No sé si queréis comentarnos algo al respecto. ¿En qué consisten? En concreto el proyecto EPICAP es uno de los proyectos que llevamos a cabo desde Salamanca junto con otros 3. El EPICAP se trata de un proyecto europeo coordinado y financiado por la Unión Europea y funciona en 6 países. Uno de ellos es España y en España se ha seleccionado Salamanca como la única ciudad donde se va a implementar. En Salamanca teníamos que elegir un territorio para llevar a cabo este proyecto. Tras hacer un análisis del territorio, elegimos las comarcas de Guijuelo y de Béjar, que un poco por sus características sociodemográficas, cantidad de población inmigrante, necesidades que existen en la zona, cantidad de población en general. Este proyecto, que tiene 3 años de duración, ha comenzado en mayo, es decir, no lleva mucho tiempo realmente, y pretende establecer un nuevo servicio de integración de personas migrantes en un periodo de 3 años. Para este proceso se va a crear un equipo de trabajo. Durante estos primeros meses me he estado reuniendo con las entidades y las asociaciones de la zona, especialmente de los territorios de Guijuelo y de Béjar, porque se trata de que ellos sean los protagonistas de todo el proyecto, ellos tengan voz y voto y sobre todo que las asociaciones de personas migrantes y las propias personas migrantes puedan decidir qué se va a hacer, dónde se van a poner los recursos y qué servicio finalmente se va a desarrollar, porque al final se trata de que no venga de arriba abajo, sino que sea un proceso que pueda crearse desde la propia población. Este proyecto, además, después de 3 años, como es un proyecto de experimentación social, cuando los resultados estén, va a ser muy significativo porque vamos a poder llevar una propuesta de mejora de políticas de inmigraciones a la Unión Europea. Por lo tanto, pues estamos muy, muy ilusionados y esperemos que vaya bien. Pues esa ilusión yo creo que debemos recogerla porque parece un proyecto bastante interesante y que además Andrés y yo cuando vinimos por primera vez aquí a hablar sobre la cuestión no pudimos veros a ninguna de vosotras porque estabais ya trabajando en ello y si no me equivoco os encontrabais en Béjar o en
en la zona, sí, trabajando en ello. Yo quería preguntaros cómo es ese trabajo, con qué tipo de personas os encontráis, si quizás corresponden un poco al cliché o no, y hasta qué punto consideráis o tenéis expectativas del éxito que puede tener este tipo de proyectos. Has comentado la palabra cliché, ¿no? Cuando trabajamos en los territorios y trabajamos pues, con el tejido empresarial, en los ayuntamientos es fundamental ese trabajo en red. Hay que contar con el apoyo de la comunidad, con el ayuntamiento, con los vecinos, con las vecinas. Ahí encuentras los clichés. Los clichés es, hay mucho velo por la calle, esos negritos, vienen a quitarnos el trabajo, vienen con las paguitas, esos discursos los oímos continuamente y obedecen, yo creo, a una falta quizás de reflexión, a un copia-pega de todo lo que se cuenta, ¿no? Y con muchos estereotipos, no conocen a las personas y eso es lo más importante, hay que conocer a la persona que está tras el velo, tras el color de la piel, ¿no? Cuando hacemos el trabajo de difusión y de prospección, trabajamos muchísimo la sensibilización, muchísimo. Y a veces es el desconocimiento lo que lleva a estas personas a creerse estos discursos, ¿no? Es que vienen aquí, nos quitan los trabajos o no quieren trabajar o tal, o solamente quieren ayudas sociales. Tú tienes que explicar que conseguir un permiso de trabajo puede llevar 3 años. Y mientras tanto la gente tiene la costumbre de comer. Y lógicamente, pues tendrá que, si no puede trabajar, tendrá que tirar de las ayudas sociales, ¿no? Pero que ellos quieren trabajar. Esa labor de sensibilización va pues, calando poco a poco, y cuando hacemos esa labor de mediación, ese acompañamiento a las personas, comentaba antes Javier, el coordinador, que cuando hacemos intermediación laboral, acompañamos. Siempre que nos es posible, acompañamos personalmente, porque a veces hay muchas dificultades por las diferentes formas de entender y de comunicar y se pueden generar muchos malentendidos, ¿no? Y es ahí donde estamos para apoyar si es necesario. Y luego ya para acabar una última reflexión que hacía yo estos días leyendo un poquito encuestas, datos, estadísticas. En España se refleja muy bien en las estadísticas que no somos racistas, pero todos tenemos un amigo negro. Porque al final, si vemos esas estadísticas de esas encuestas de percepción de la ciudadanía, todos los que expresan tener una mala concepción de las personas migrantes, luego, cuando en el trato personal y cuando se les pregunta por su trato personal con esas personas, dicen lo contrario. O sea, el trato personal siempre es más fácil de lo que parece, me da la sensación a mí. No sé si tenéis esa sensación. Exacto, porque una vez que conoces a la persona no importa todo lo demás, ¿no? Quizás lo que tenemos es mucho miedo a lo que es distinto. Los discursos que últimamente se oyen van muy cargados de odio, ¿no? Y de racismo no ayudan, pero siempre en el momento que conoces a la persona, y nosotros trabajamos con personas, pues superas esa barrera, ¿no? Cuando las experiencias son positivas, que lo son en la mayor parte de los casos, ¿no? Siempre hay personas buenas, personas malas, pues estadísticamente toca, ¿no? Cuando las experiencias son positivas, que lo son, en la comunidad eso siembra muchísimo y sirve para que se replique en otros territorios. La experiencia que tenemos es cuando familias que se han integrado en un municipio están plenamente integradas, se han comprado la vivienda, son vecinos y vecinas más del pueblo, en el pueblo de al lado se fijan y entonces nos llaman, ¿no? Pues Manuela, Rosa, muchísimas gracias por venir a la penúltima palabra. Brazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca obsiga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de veros. Esto es La Penúltima Palabra, tu programa favorito de vete tú a saber qué. El año pasado comenzó sobrepasando una cifra, 110 millones. 110 millones de personas, y más concretamente 110 millones de personas forzadas a huir de guerras o persecuciones. Persecuciones por opinar distinto, por profesar una fe diferente, por pertenecer a una etnia o tener un color de piel que molesta,
perseguidos también por ser de uno u otro grupo social, por ser mujer y querer vivir como tal, por amar a personas de su mismo sexo o por expresarse tal y como son cuando no son tal y como quieren que sean. En situaciones parecidas se encuentran muchas de las personas que migran y sobre todos esos temas podemos hablar con alguien que conoce bien estas situaciones. En representación del Área de Acogida y Protección Internacional de CEPAIM, Carmen Moronta, bienvenida. Hola, gracias. ¿Y se ha sumado alguien más a la mesa? Sí. Bueno, es Sara Martín, que es nuestra formadora de español. Pues Sara Martín, nuestra formadora de español, bienvenida también. Muchas gracias. Contadnos... Sara Marcos, perdón. Sara Marcos Martín. Bueno, está perfectamente presentada. Contadnos, ¿es España un país acogedor? ¿Las personas que vienen forzadas a huir de sus hogares terminan encontrando aquí un nuevo hogar? Bueno, les cuesta, pero nosotros estamos aquí para trabajar y ser esa mediación entre las personas que llegan, que tienen que huir de sus países por obligados, y la sociedad española con todo lo que ello implica. Entonces, trabajamos en el sistema de acogida, que ofrece una cobertura de necesidades básicas de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y temporal que carecen de recursos económicos, y las acompañamos en este proceso de integración en la sociedad española. Mucha gente no tiene claro estas categorías, metemos a los migrantes todos dentro de la misma categoría. ¿En qué situaciones nos podemos encontrar una persona que llega a nuestro país, una persona solicitante de asilo, solicitante de protección internacional, un refugiado? ¿Qué matices hay? ¿De qué situaciones vienen? ¿De qué tipo de conflictos están huyendo? Pues depende del país de origen del que vienen. Aquí lo que trabajamos son con las plazas que hay en todo en España. Tiene plazas de acogida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y están repartidas en todo el territorio, que las gestionamos las diferentes entidades. Y en Salamanca tenemos ahora mismo 86 plazas de primera fase, que trabajamos están alojadas en diferentes dispositivos, llamamos dispositivos a pisos, y tenemos también plazas en residencias. Esas personas, normalmente en los pisos tenemos familias y luego tenemos 33 plazas divididas, 19 plazas para hombres solos y 14 para mujeres solas. Entonces, dependiendo del país de origen, vienen huyendo de, por ejemplo, Ucrania, de la guerra. En Mali también hay muchos conflictos. Otras personas vienen por su orientación sexual, a lo mejor más en ese perfil tenemos a personas de Latinoamérica, y depende podemos decir personas de los distintos países las que tenemos ahora mismo: Mali, Senegal, Somalia, República Centroafricana, Gambia, Nigeria, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Marruecos, Venezuela, El Salvador, Perú, Colombia, México, Afganistán y Ucrania. Y una de las principales barreras que se encuentran muchas de esas personas es la barrera lingüística. Tenemos aquí a una de las formadoras. Cuéntanos con qué tipo de personas, con qué perfil de personas estás trabajando y qué necesidades tienen. Pues tenemos un perfil súper diverso, que es lo que han dicho todas las compañeras, pero en nuestro caso nos llegan personas con estudios de doctorado, que hablan varios idiomas, y nos llegan personas que no están alfabetizadas o que solo están alfabetizadas en su idioma, que tienen problemas con lectoescritura. Normalmente todas ellas en la misma clase, cosa que es bastante complicado. El aprendizaje de español, ya lo han comentado mis compañeros, es lo básico para poder hacer casi todo lo demás, para poder acceder a cursos, a empleos. Y muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para poder hacerlo. Estas personas vienen con el mismo itinerario que personas que a lo mejor venís de Latinoamérica y lo tienen mucho más difícil, porque les estás pidiendo en 18 meses que aprendan fluidamente un idioma a chicos que a veces no han recibido, nunca han pisado una escuela,
que no saber leer y escribir no solo no es leer y escribir, no saber leer y escribir, es que no han adquirido muchas habilidades y herramientas que adquirimos todos en la escuela. Cogemos hábitos, entonces eso lo complica bastante, o sea, hay que darle la importancia que tiene. Y también la responsabilidad también a lo mejor social de intentar adaptarnos cuando hablamos con personas que no hablan bien el idioma, ¿no? Y yo quería preguntar, porque ha dicho Andrés algo muy curioso, que es que efectivamente es como que englobamos a todas las personas migrantes como en un mismo saco y hablamos de ellos en una generalización total. Y claro, en concreto este área es el de protección internacional, personas que piden asilo, personas que vienen de una situación en su país muy complicada. Y yo quería saber si en CEPAIM también les brindáis cierto apoyo o cierta ayuda en un perfil psicológico también, si podéis, o sea, tenéis un trato psicológico con ellos para tratar de aliviar, quizás si tienen algún trauma, han vivido alguna experiencia dolorosa. ¿Dais también ese tipo de cobertura o no es una cosa que vosotros hagáis? Sí. Mira, aquí cuando llegan las personas se hace lo que llamamos un itinerario de inserción con el fin de que puedan llegar a integrarse. El itinerario, como ha dicho Sara anteriormente, el itinerario máximo que tienen para estar en el sistema de acogida de protección internacional son 18 meses. Y durante todo ese tiempo se hace un trabajo interdisciplinar con un equipo técnico multidisciplinar conformado por 20 técnicos, que trabajamos de manera coordinada para favorecer esta integración. Entre esos técnicos hay psicólogas, donde se trabaja lo que es su proceso migratorio. Además, pues también se trabajan otros perfiles como abogadas para aquellas personas que son solicitantes de protección internacional, lo que es su solicitud de hacer los informes y demás para el estudio de que le puedan conceder la protección internacional. O sea que somos un equipo multidisciplinar. Sí, no se nos puede olvidar, pues aparte de los psicólogas y abogados, pues el equipo de trabajadores sociales, las formadoras y formadores de español, tenemos también un equipo de mediadores interculturales que es fundamental también para realizar todos estos trabajos personalizado e individualizado, y también los técnicas y técnicos de acogida que dan soporte a las necesidades que también puedan tener en los dispositivos que comentaba Carmen anteriormente. Los técnicos de acogida y trabajadores sociales trabajamos de la mano día tras día. Los trabajadores sociales somos quienes hacemos los seguimientos de ayudas económicas y seguimiento de itinerarios, mediadores quien hace una labor de mediación si surgen conflictos en la convivencia, y por supuesto toda la mediación con el resto de recursos y servicios, como habéis dicho al principio, que a veces hay problemas para que accedan a los centros de atención sanitaria o que se les pueda abrir una cuenta bancaria, y bueno, los profesores con las clases de español. Y bueno, pues ese es el equipo en definitiva. Que para mí un poco la clave es lo que has dicho de multidisciplinar. O sea, es muy importante el contacto y el trabajo que hacemos juntos. O sea, lo que yo puedo percibir en clase de español, que una vez ha venido un poco más triste o me ha contado que ha pasado algo en su país, le ha pasado en su familia, yo se lo voy a contar a Carmen, hasta cierto punto dentro de la confidencialidad, por supuesto, a las psicólogas. O sea, es muy importante ese trabajo en red. Pues muchas gracias a las dos. Seguimos, es tiempo de hablar de igualdad, no discriminación e interseccionalidad. Yo sufrí violencia de género desde los 15 a los 19 años. A mí me pegaron, me quemaron, me violaron, me dejaron en un descampado, me asfixiaron y me insultaron, humillaron. Y cuando yo salí de esa relación, era incapaz de decir una canción que me gustase o una película. Yo no era nadie, no era nada. Es que la gente que cree que vivir la violencia de género es lo más duro y lo más difícil es sobrevivir a ella.
En la voz de Marina Marroquí, una realidad que no es solo suya. Es un testimonio, en su testimonio, varias claves importantes sobre la dificultad para identificar la violencia de género, sobre la dificultad para seguir adelante después de ella, pero también sobre la violencia de género en una etapa que a menudo es desatendida en algunas políticas o planes de prevención y actuación, la adolescencia. Informes varios, como los de la campaña No es Amor, de Save the Children, o los del propio Injuve, constatan cómo en la adolescencia se refuerzan modelos de pareja basados en masculinidades tradicionales, protectoras, dominantes, controladoras, cómo los jóvenes normalizan, y paradójicamente cada vez más, actitudes de control, como los celos, mirar los teléfonos de sus parejas, o relaciones sexuales basadas en la iniciativa y el placer del varón. ¿Cómo nos preocupa todo esto y de qué manera se puede trabajar para cambiar estas realidades? Con nosotros, Olga del Castillo, del Área de Igualdad, No Discriminación e Interseccionalidad de la Fundación CEPAIM en Salamanca. Bienvenida. Gracias, buenas tardes, ¿cómo estáis? Olga, para todos aquellos que ven las cifras de mujeres asesinadas por violencia de género y le quitan importancia, dicen que no son tantas, que estamos exagerando cuando le dedicamos foco mediático y financiación a la violencia de género, ¿cómo les transmitiríais lo que os encontráis día a día? ¿Por qué seguir preocupándonos por la violencia de género? Porque hay mucha. Y realmente tenemos una necesidad de visibilizarla porque la tenemos muy naturalizada. Mucho más de lo que quisiéramos, ¿no? Concretamente, justamente el viernes pasado estuve haciendo un taller de acoso sexual como parte de nuestro proyecto, uno de los proyectos que ya ahora os explicaré un poco, pero muchas de las actitudes de algunos profesionales, porque en este caso era un taller para profesionales, se visibilizaba esta naturalidad de la violencia, ¿no? Culpando mucho a las mujeres, además. Todavía en el siglo XXI y a 2024 puedo decir que existen también muchos estereotipos sobre este tema, ¿no? Pues cuéntanos de qué maneras, cuáles son las principales áreas de intervención en materia de igualdad, no discriminación e interseccionalidad de la Fundación CEPAIM, tanto con este tema que hemos abierto como con el resto de realidades a las que os dedicáis. Bueno, pues en primer lugar, he escuchado este testimonio y bueno, yo llevo muchísimos años trabajando en violencia, con lo cual me moviliza mucho escucharles. Pero bueno, en este caso CEPAIM aquí en Salamanca no tiene un área de violencia de género como tal, sí lo tiene a nivel nacional, pero aquí en Salamanca trabajamos por la mejora de la inclusión de las mujeres, en este caso migradas. ¿Vale? No tenemos un trabajo específico de violencia, pero sí que es verdad que dentro de este proyecto, que está enfocado a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres migradas, sí que tenemos una parte donde se trabaja el tema de la autoestima, el autoconocimiento, que es también muy necesario por todo el tema del duelo migratorio. Aparte, la migración tiene cara de mujer. Entonces, ahora mismo migran muchas más mujeres, al principio migraban los hombres, pero ahora la cara de la migración es femenina, muchas veces, ¿no? Entonces, eso te puedo contar. No trabajamos violencia como tal. Si quieres te cuento el proyecto que hacemos nosotras aquí, sí. Que es un proyecto de mejora de la empleabilidad de las mujeres migradas. Es que igual mi compañera Nerea antes teníamos que haber hablado juntas, ¿no? para hacer un trabajo más integral. Y bueno, tenemos 3 líneas de intervención. Una de ellas es itinerarios personalizados donde trabajamos esta parte, ¿no? Cómo las mujeres se sienten cuando llegan, qué realidades traen y también un poco muchas de ellas que han sufrido violencia de género. Entonces, trabajamos de manera interdisciplinar. Tenemos una trabajadora social, una psicóloga y un insertador laboral que lo que hacen es un poco integrar a estas personas dentro de esta realidad teniendo en cuenta desde dónde vienen, ¿no? Ese teniendo en cuenta desde dónde vienen me interesa mucho. ¿Es tan variado y tan distinto como parece el perfil de las distintas migrantes que vienen de partes tan diversas del mundo, de conflictos tan distintos, huyendo de realidades tan dispares? ¿Cómo eso os llega a vosotros? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo podéis en el día a día un poco intercalar todas esas distintas realidades y combinar las necesidades de personas tan distintas? Pues a ver, nosotras lo que hacemos cuando llegan las mujeres es, primero se le hace un diagnóstico y se ve qué realidades tenemos. Tenemos realidades muy parecidas. Son mujeres que vienen de muchos sitios diferentes, pero al final una de las características que trabajan, o sea, que tienen ellas es que son todas mujeres con cargas familiares,
Muchas de ellas vienen a trabajar en la parte de cuidados, ¿no? Porque es una realidad, es una demanda aquí, hay una cosa que se llama cadena global de cuidados, ¿no? Que al final ellas cuidan en sus países, llegan aquí y se dedican al cuidado, ¿no? Pero no solamente a eso. Cada vez más las mujeres quieren no trabajar en esas áreas, muchas vienen formadas, o algunas, digamos, y quieren emplearse en otros lugares, ¿no? En otros nichos laborales. A mí me surge una duda al respecto de todo esto, y es que claro, tenéis aquí un equipo muy bien formado, que ya nos habéis comentado, con una amplia red de profesionales de muy distintos ámbitos, pero claro, teniendo en cuenta que vosotros sois personas muy sensibilizadas, que estáis muy concienciadas sobre todos estos temas, os imagino que muchas situaciones serán complejas, dolorosas de vivir. Y, por ejemplo, pues quizá por eso entiendo que el testimonio de Marina Marroquí pues quizás te haya movido algo por dentro, y muchas veces quizá no nos lo imaginamos, pero a nivel de vosotros y vosotras como trabajadores, ¿cómo de difícil y cómo de duro es afrontar todo este tipo de situaciones, tratar de ayudar y escuchar testimonios tan duros como los que seguramente escucharéis? Bueno, pues, a ver, es que justamente soy la persona que no trabaja con estas personas, pero sí que puedo hablar por mis compañeras, ¿no? Es decir, que lo que hacemos es escucharlas y planteamos una prioridad. Cuando llegan con una problemática social, familiar, se prioriza eso. Es verdad que el objetivo del proyecto que tenemos es la empleabilidad, pero muchas veces hay cosas más prioritarias, ¿no? En ese sentido, la trabajadora social, mi compañera Mónica y mi compañera Sofía, que son trabajadoras sociales y psicólogas, hacen un trabajo coordinado y sí que pues trabajan con estas mujeres pues viendo a ver estas demandas que tienen específicas y pues en este caso Sofía es la que hace esta contención y este trabajo coordinado, ¿no? Sí, al final hacemos un poco, bueno, dentro de nuestro sector, que es el social, el mundo social, pues hombre, un poco un paralelismo tal vez como podría hacer un médico o una persona que está en cirugía, ¿no? Pues tratamos de aprovechar nuestra formación, la profesionalidad de cada persona y del equipo también muchas veces para intentar caer en esa sensibilidad a lo mejor que te puede provocar esto, ¿no? Sin deshumanizarnos lógicamente, pero bueno, pues son situaciones que vivimos día tras día. Claro, pero no sé, en vuestra situación se me hacía como quizá especialmente complicado porque sí que tengo familia, conocidos que son médicos, y por ejemplo a mí me llamó mucho la atención que mi tía, que es enfermera, me decía que pues ella cuando veía a una persona a lo mejor que había fallecido a la hora de transmitirse a una familia o cosas así, que ella estaba muy insensibilizada en ese aspecto y que pues era capaz de no llorar, de contenerse y en ese sentido como de enfriarse. Pero quizá vuestra labor a ser más, quizá, no sé, entregada, directa con las personas, quizás se me hacía algo más difícil y simplemente quería saberlo en ese sentido cómo era. Es difícil. Fácil no puede ser cuando ves mujeres que están sufriendo, que además sufren una doble y triple discriminación. Estamos hablando de mujeres que vienen con una problemática de sus países, algunas violencia de género, están solicitando protección internacional por violencia de género también, ¿no? Entonces, eso no se ha dicho antes en protección, pero es verdad que algunas sí que vienen en esa línea, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, nosotras trabajamos desde ese lado también intentando darle los recursos sociales y también es verdad que el tema de la regularidad hace que no accedan muchas veces a servicios que son escasos, porque hablando de violencia de género hay muy pocos recursos, muchas veces no se conocen los protocolos, tenemos profesionales que no están sensibilizados en igualdad. Entonces es más difícil. Ya hay una mujer que viene además de otro contexto, de otra realidad y donde se intercruzan diferentes desigualdades. Hablamos de interseccionalidad. Nosotras desde el proyecto en que trabajamos, que realmente no estoy hablando de él, pero es el Adelante Plus, una de las partes que tenemos es esa, o sea, como ayudarlas a integrarse aquí significa que tengan acceso a los servicios, que tengan acceso a educación, que tengan acceso a la salud, que tengan acceso a servicios sociales, gestionamos la IMV
Y una vez que muchas veces están trabajando en subempleo, es que antes cuando le has hecho la pregunta a mi amiga Nerea, o sea, a mi compañera Nerea, me hubiera gustado estar aquí para complementarla, porque tenemos mujeres que están en subempleo, mujeres que muchas veces no llegan a fin de mes, que no pueden hacer una vivienda, que tienen que compartir vivienda, que muchas veces están sufriendo violencia en el trabajo, explotación laboral, porque están trabajando en el tema de cuidados y están en trata, o sea, están en redes de trata, ¿no? Que eso es una realidad. Aquí en Salamanca se ha desarticulado alguna. Entonces, claro, son muchas cosas, ¿no? Pero también el reto es poder llegar a suplir o a mejorar esta situación, ¿no? Suplir o mejorar esa situación. No sé si quieres brevísimamente quedarte con una última reflexión o comentar algo de este proyecto que nos traías. Pues la verdad es que me he quedado un poco descolocada. En mi proyecto es eso, como os he comentado, tenemos una parte que es itinerarios personalizados, ¿no? para trabajar con mujeres migradas especialmente. No solamente se trabajan con mujeres y hombres, pero también tenemos una parte de trabajo estructural con entidades, ¿no? Que ese es un poco mi perfil. Yo soy técnica de sensibilización con entidades y por eso una parte importante es dar talleres en temas de igualdad. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, con hombres, estamos trabajando la corresponsabilidad, el tema de las tareas, o sea, ser corresponsales, ¿no? Y en ese sentido, pues hay mucho que hacer también. O sea, tenemos, por un lado, las usuarias, que hemos hablado todo el tiempo de personas, pero también tenemos que hablar de entidades, tenemos que hablar de estructura social que genera esas desigualdades y con las que tenemos que trabajar para justamente romper estas barreras de desigualdad, ¿no? Olga del Castillo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y Javier González, muchas gracias por acompañarnos y por abrirnos las puertas de este centro. Muchas gracias a vosotros y encantado. Acabamos el programa, como todas las semanas, con la recomendación literaria de África Ortiz. Memorias de África. La recomendación literaria con África Ortiz. Buenas tardes, chicos. Hoy vengo a hablaros de Rojo, Historia de un color, y Azul, Historia de un color. Ambos libros de Michel Pastoureau, un historiador parisino especializado en historia medieval. Ambos fueron publicados en España en octubre de 2023 por la editorial Folioscopio, con una edición sobria y elegante a la vez. El tomo rojo es enteramente rojo, incluso las páginas, igual que el tomo azul, y además ambos libros por dentro tienen las páginas coloreadas del tono de rojo o azul del que se está hablando en esa parte para ilustrar la lectura. Michel Pastoureau afirma que el análisis del color entraña no pocas dificultades, razón por la que hay pocas obras serias al respecto, y menos aún las que lo estudian desde una perspectiva histórica, que es lo que él se propone hacer en estos libros. Las dificultades para cualquier estudio del color son tres a su juicio. La primera es que debido al paso del tiempo no podemos ver el color de un cuadro, por ejemplo, con las mismas tonalidades que cuando fue pintado. La segunda es la de encontrar una manera adecuada para abordar los aspectos físicos, químicos, iconográficos, ideológicos, emblemáticos y simbólicos de los colores. Y la tercera es el anacronismo, porque la concepción de los colores ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, como nos descubren estos libros, y no podemos aplicar al pasado nuestras clasificaciones ni nuestras concepciones del color. Michel Pastoureau hace una historia del color en Occidente desde las pinturas rupestres hasta el siglo XX, que revela desde curiosidades hasta los procedimientos por los que se han obtenido los pigmentos en diferentes épocas, la simbología de los colores nacionales y cómo ha evolucionado la concepción de los mismos. Querido oyente, te pido que pienses en cuál era tu color favorito de niño y cuál es tu color preferido ahora. Si ha cambiado, ¿cuál dirías que ha sido el factor que ha impulsado ese cambio? ¿Qué crees que dice de ti mismo y también del lugar en el que has vivido, los colores hacia los que sientes predilección ahora y los que has preferido a lo largo de tu vida? Muchas gracias por acompañarnos. Esta ha sido la penúltima palabra de este martes 12 de noviembre. Volvemos el martes que viene, como siempre. Aquí estaremos en la 89.0 en Radio Sal o en tu plataforma de podcast favorita. Acabas de escuchar la penúltima palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el próximo martes a las 7 de la tarde. ¡Hasta más ver! ¡Chao!